Hola, nosotros les vamos a hablar hoy sobre el ciclo de Otto. Para comenzar, quisiera hablar un poco de la persona que lo creó. Este ciclo recibe ese nombre en honor a Nikolaus August Otto, quien en 1876 en Alemania construyó una exitosa máquina de 4 tiempos utilizando el ciclo propuesto por el francés Bou de Roches en 1862. En este video les vamos a hablar sobre los ciclos de potencia de gas para poder describirles el ciclo de Otto. Primeramente hablaremos de las consideraciones básicas para el análisis de los ciclos de potencia. Seguido de esto hablaremos del ciclo de Carnot y su valor en la ingeniería. Luego, suposiciones de aire estándar. Luego también hablaremos de un breve panorama de las máquinas reciprocantes y finalmente hablaremos del ciclo de Otto y lo explicaremos a fondo mediante un ejercicio. Este ejercicio es el ejercicio 938E, el cual expresa lo siguiente. Un motor de ignición por chispa tiene una relación de compresión de 8, una eficiencia isentrópica de compresión de 85% y una eficiencia isentrópica de expansión de 95%. Al principio de la compresión, el aire en el cilindro está a 13 psi y a 60 grados Fahrenheit. La temperatura máxima que se encuentra por medición es 2300 Fahrenheit. Determina el calor suministrado por unidad de masa, la eficiencia térmica y la presión efectiva media de este motor cuando se modela con el ciclo de Otto. Use calores específicos constantes a temperatura ambiente. Como ya les había nombrado anteriormente, vamos a comenzar con las consideraciones básicas para el análisis de ciclos de potencia. En este punto es fundamental definir un ciclo ideal. Este es un ciclo que se parece en gran medida al real, pero que está formado en su totalidad de procesos internamente reversibles. A su vez, también debemos tener en cuenta que las máquinas térmicas se diseñan con el propósito de convertir energía térmica en trabajo y su desempeño se expresa en términos de la eficiencia térmica, la cual se define como la relación entre el trabajo y la entrada de calor. Y su ecuación la podemos ver acá, la cual es la eficiencia térmica es igual al trabajo neto sobre el calor de entrada, lo cual es equivalente al trabajo neto por unidad de masa sobre el calor de entrada por unidad de masa. En cuanto al ciclo de Otto, la eficiencia térmica del ciclo de Otto aumenta con la relación de compresión. También es importante tener en cuenta unas idealizaciones y simplificaciones. Primeramente, que el ciclo no implica ninguna fricción. Por lo tanto, el fluido de trabajo no experimenta ninguna caída de presión cuando fluye en tuberías o dispositivos como los intercambiadores de calor. En segundo lugar, todos los procesos son de cuasi equilibrio, tanto los de expansión como los de compresión. Y por último, que las tuberías que conectan a los diferentes componentes de un sistema están muy bien aisladas y la transferencia de calor a través de ellas es insignificante. Además, se deben ignorar los cambios en las energías cinética y potencial del fluido de trabajo, puesto que los términos de las energías cinética y potencial son usualmente muy pequeños respecto de los otros términos en la ecuación de la energía. También vamos a hablar del diagrama de temperatura contra el tiempo. Este es particularmente útil como ayuda visual en el análisis de ciclos de potencia ideales, ya que estos ciclos no implican cualquier irreversibilidad interna y pues es el único efecto que se puede cambiar en la entropía del fluido de trabajo durante el proceso de la transferencia de calor. Entonces tenemos que en el diagrama la adición de calor avanza en la dirección de la entropía creciente. El rechazo de calor avanza en dirección de la entropía decreciente. El isentrópico internamente reversible adiabático avanza a entropía constante. Y también que la relación entre el área encerrada por la curva cíclica y el área bajo la curva del proceso de adición de calor representan la eficiencia térmica del ciclo. Por lo tanto, cualquier modificación que incremente la relación entre estas dos áreas mejorará también a la eficiencia térmica del ciclo. Ahora hablaremos un poco del ciclo de Carnot y su valor en la ingeniería. Este tiene 4 procesos totalmente reversibles, los cuales son la adición de calor isotérmica, la expansión isentrópica, el rechazo de calor isotérmico y la compresión isentrópica. El ciclo de Carnot puede ser ejecutado en un sistema cerrado, como un dispositivo de cilindro émbolo, o en un sistema de flujo estacionario y puede emplearse gas o vapor como el fluido de trabajo.
De este ciclo podemos sacar dos conclusiones. La primera es que no es práctico construir una máquina que opere en un ciclo que se aproxime a este. Y la segunda, que su verdadero valor reside en que es el estándar contra el cual pueden compararse ciclos reales o los ideales. Tenemos acá un mensaje que es igualmente aplicable a los ciclos ideales reales, el cual es que la eficiencia térmica aumenta con un incremento en la temperatura promedio a la cual se suministra calor hacia el sistema o con una disminución en la temperatura promedio a la cual el calor se rechaza del sistema. También es importante saber que las temperaturas de la fuente y el sumidero que pueden emplearse en la práctica tienen límites. La temperatura más alta en el ciclo es limitada por la temperatura máxima que pueden soportar los componentes de la máquina térmica, como el émbolo o los alaves de la turbina. La temperatura más baja está limitada por la temperatura del medio de enfriamiento, utilizando el ciclo como un lago, un río o el aire atmosférico. 9.3. Suposiciones de aire estándar. En los ciclos de potencia de gas, el fluido de trabajo permanece como gas durante todo el ciclo. Algunos ejemplos de estos son motores de encendido por chispa, turbinas de gas o motores diésel. En máquinas de combustión interna, la energía se suministra al quemar un combustible dentro de las fronteras del sistema, es decir, la composición del fluido de trabajo cambia durante el curso del ciclo a productos de la combustión. Estas máquinas de combustión interna operan en un ciclo mecánico, el fluido de trabajo no se somete a un ciclo termodinámico completo y trabajan en un ciclo abierto. Los ciclos de potencia de gases reales son bastante complejos, es por eso que se utilizan las siguientes aproximaciones, conocidas comúnmente como suposiciones de aire estándar, para simplificar de modo considerable el análisis sin apartarse de manera significativa de los ciclos reales. Primero, el fluido de trabajo es aire, circula de modo continuo en un circuito cerrado y siempre se comporta como un gas ideal. Segundo, todos los procesos que integran el ciclo son internamente reversibles. Tercero, el proceso de combustión es sustituido por un proceso de adición de calor desde una fuente externa, como se observará en las siguientes figuras. En la figura 3 tenemos un ciclo de potencia de gas real al que a la cámara de combustión ingresa aire y combustible y como resultado tendremos productos de la combustión. Por otro lado, en la figura 4 tenemos un ciclo de potencia de gas ideal en el que a la sección de calentamiento ingresa aire, se le adiciona calor y por el contrario tendremos como resultado aire. Otra suposición de aire estándar es el proceso de escape es sustituido por un proceso de rechazo de calor que regresa el fluido de trabajo a su estado inicial. Por otro lado, tenemos dos conceptos que son, primero, las suposiciones de aire estándar frío. Se emplea la suposición de que el aire tiene calores específicos constantes cuyos valores se determinan a temperatura ambiente, 25 grados Celsius o 77 grados Fahrenheit. Y el segundo, ciclo de aire estándar. Este es el ciclo para el cual las suposiciones de aire estándar son aplicables. 9.4. Breve panorama de las máquinas reciprocantes. A pesar de su simplicidad, la máquina reciprocante, básicamente un dispositivo cilindro-émbolo, es una de esas raras invenciones que ha probado ser muy versátil y abarcar un amplio rango de aplicaciones. Es la fuente de poder de la gran mayoría de automóviles, camiones, pequeños aviones, barcos y generadores de energía eléctrica, así como de muchos otros dispositivos. El ciclo Otto ideal es el ciclo ideal para las máquinas reciprocantes de encendido por chispa. En la mayoría de las máquinas de encendido por chispa, el émbolo ejecuta 4 tiempos completos, 2 ciclos mecánicos, dentro del cilindro y el cigüeñal completa 2 revoluciones por cada ciclo termodinámico. Estas máquinas reciben el nombre de máquinas de combustión interna de 4 tiempos. Ciclos real e ideal en motores de encendido por chispa y sus diagramas presión-volumen. Aquí podemos ver la diferencia entre el ciclo real y el ciclo ideal. El que nosotros vamos a manejar, el ciclo Otto, es el ciclo ideal. Podemos ver la diferencia entre ellos dos, como puede ser el punto muerto superior y el punto muerto interior
La distancia entre ellos se llama carrera y en el diagrama presión-volumen podemos ver también como en cada una de las gráficas ver la diferencia de cómo actúan estos dos. El ciclo de Otto, el ciclo ideal para las máquinas de encendido por chispa, como lo son las motos, los automóviles, camiones, etc. Para aprender el ciclo de 4 tiempos necesitamos conocer los siguientes elementos: la bujía, la válvula de escape, cilindro, biela, pistón y por último la válvula de admisión. También debemos conocer estos 3 conceptos. El primero, el punto muerto inferior, que se refiere al punto más bajo que alcanza el pistón. Y el punto muerto superior es precisamente el punto más alto que alcanza el pistón. La carrera es el recorrido entre el punto muerto inferior y el punto muerto superior. Vamos a continuación a ver los 4 tiempos del ciclo de Otto. El primero la admisión, el segundo la compresión, el tercero la explosión y el cuarto el escape. Primero, la admisión. El pistón baja succionando aire y gasolina, llenando el cilindro de la denominada mezcla. Compresión. El pistón, al subir de nuevo, comprime la mezcla, realizando así el ciclo de compresión. En la explosión. Antes de llegar al punto muerto superior, la bujía hace saltar una chispa que hace inflamar la mezcla, con lo que se empuja de nuevo el pistón hacia abajo. En el escape, cuando el cilindro vuelve a subir, la válvula de escape se abre, dejando sitio para que salgan los gases quemados de la denominada cámara de combustión. Esos son todos los desechos. En el cruce de válvulas, los ciclos de escape y admisión coinciden durante un breve periodo de tiempo. En dicho momento, tanto la válvula de admisión como la válvula de escape están abiertas, originando lo que se conoce como el cruce de válvulas, como lo podemos ver en la imagen. En este GIF podemos ver el ciclo de Otto con sus 4 tiempos. Balance de energía. El ciclo de Otto se ejecuta en un sistema cerrado y sin tomar en cuenta los cambios de energía cinética y potencial. El balance de energía para cualquiera de los 2 procesos se expresa por unidad de masa, como lo podemos ver a continuación. No hay trabajo involucrado durante los 2 procesos de transferencia de calor, porque ambos toman lugar a volumen constante. Por lo tanto, la transferencia de calor hacia y desde el fluido de trabajo puede expresarse como la eficiencia térmica del ciclo de Otto ideal, expresada por esta ecuación. Cabe aclarar que esto es para un ciclo de Otto ideal supuesto para el aire estándar frío. Como podemos ver en la imagen y en la fórmula, los procesos 1 y 2 y 3 y 4 son isentrópicos. Y además el volumen 2 es igual al volumen 3 y el volumen 4 es igual al volumen 1. Lo cual puede inferir esta ecuación. Esta ecuación muestra que bajo las suposiciones de aire estándar frío, la eficiencia térmica de un ciclo de Otto ideal depende de la relación de compresión de la máquina y de la relación de calores específicos del fluido de trabajo. La eficiencia térmica del ciclo de Otto ideal aumenta tanto con la relación de compresión como con la relación de calores específicos, donde inferimos la siguiente ecuación, que es la relación de compresión, recordando que K es la relación de calores específicos, Cp dividido Cv. Lo primero que vamos a hacer es sacar los datos que ya nos dieron, como lo son la eficiencia isentrópica de compresión, que es de un 85%, la eficiencia isentrópica de expansión de un 95%,
la temperatura 1 de 60 grados Fahrenheit, la presión de 13 psi, la temperatura 3, como lo había mencionado, la mayor, es de 2300 grados Fahrenheit, y la relación de compresión de 8. A modo de simplificar el ejercicio, vamos a pasar los grados Fahrenheit a grados Rankine, que esto simplemente se obtiene sumándole 459,67. Ahora vamos a sacar qué es lo que me está preguntando el problema. La primera pregunta es el calor por unidad de masa. La siguiente es la eficiencia térmica. Y por último, la presión efectiva media. Vamos a tener en cuenta estos datos, ya que el aire es lo que vamos a manejar. Vamos a tener la constante del gas R, para ser más específico, en psi por pies cúbicos sobre libra masa por Rankine, que se encuentra en la tabla A1E. También en la tabla A2E, también con el aire, vamos a necesitar en la tabla el CP, el CB y la K. Estos ya son los datos que les acabo de mostrar en la tabla, pero más organizados. La constante del aire de 0,3704 psi por pie cúbico sobre libra masa por Rankine, el CP, el CB y la K. La primera pregunta que tenemos es el calor por unidad de masa. Cabe aclarar, para a medidas de explicación mucho más fáciles, lo que hicimos fue todo lo que está en azul es lo que está preguntando el problema, todo lo que está en verde es lo que ya tenemos y todo lo que está en rojo es lo que tenemos que hallar. La primera pregunta precisamente es el calor por unidad de masa. Como podemos ver en el recuadro, esa es la ecuación que nos hace falta, la temperatura 2. Pero para ello tenemos que primero hallar la temperatura 2 ideal, o sea, sin la eficiencia isentrópica de compresión. ¿Cómo se hace eso? Temperatura 2 ideal es igual a la temperatura 1 por volumen 1 sobre volumen 2 elevado a la K menos 1. En este momento se nos aparecen dos nuevas constantes que no tenemos, como lo son B1 y B2. Pero recordemos que la relación de compresión es igual a B1 sobre B2, lo que nos hace reemplazarlo en la ecuación 1 y tener que la temperatura 2 ideal es igual a la temperatura 1 por la relación de compresión por el K menos 1. Reemplazamos los valores y esto al final nos da 1193,89 Rankine. Pero esto, les recuerdo que es solamente la temperatura 2 ideal. Ahora, para hallar la temperatura 2 que nos está pidiendo para hallar el calor por unidad de masa, lo que debemos hacer es tener esta ecuación, que es la eficiencia isentrópica de compresión es igual a la temperatura 2 ideal, que ya la tenemos, menos la temperatura 1, que ya no la da el problema, sobre la temperatura 2, que es la que queremos hallar, menos la temperatura 1, que ya la tenemos. Despejamos la temperatura 2 y nos queda temperatura 1 más la temperatura 2 ideal menos la temperatura 1 sobre la eficiencia isentrópica de compresión, dándonos un resultado de la temperatura 2 de 1312,87 Rankine. Ahora volvemos a la ecuación de calor por unidad de masa y como vemos ya todo lo que necesitamos está en verde, lo que quiere decir que ya lo tenemos. Simplemente lo que debemos hacer es reemplazar esos datos y tenemos que el calor por unidad de masa son 247,40 BTU por libra masa. Punto B. La eficiencia térmica es igual al trabajo neto
sobre el Q entrada. El Q entrada fue lo que acabamos de hallar anteriormente. ¿Qué nos falta? El trabajo neto. De las ecuaciones anteriormente mencionadas podemos ver que el trabajo neto es igual al CB que lo tenemos por la temperatura 3 menos la temperatura 4 menos el CB por la temperatura 2 menos la temperatura 1. Todos los datos los tenemos a excepción de la temperatura 4. Como lo hicimos anteriormente, vamos a dar la temperatura 4 ideal, que es igual a la temperatura 3 por el volumen 3 sobre el volumen 4, elevado a la K menos 1. Por ende, podemos sustituir que la temperatura 4 ideal es igual a la temperatura 3, 1 sobre el R. Recordando que el R es la relación de compresión. Y eso lo elevamos a la K menos 1, dando un resultado de 1201,22 Rankine. Ahora, sabemos que la eficiencia entrópica de expansión es igual a la temperatura 3 menos la temperatura 4, esta temperatura sí es la que queremos hallar, sobre la temperatura 3 menos la temperatura 4 ideal, que fue la que ya hallamos. A continuación despejamos T4, como lo podemos ver, T4 es igual a la temperatura 3 menos la eficiencia entrópica de expansión, la temperatura 3 menos la temperatura 4 ideal. Esto nos da un valor de 1279,19 Rankine. Ahora, con esta temperatura 4 que acabamos de hallar, ahora sí podemos hallar el trabajo neto. El trabajo neto, que nos da 117,52 BTU sobre libra masa. Ya como hallamos el trabajo neto, ya no nos queda ninguna incógnita y pues simplemente debemos reemplazar en la eficiencia térmica, que nos da un valor de 0,475 o 47,5%. En el punto C nos están pidiendo la presión efectiva media. En el recuadro se puede ver la ecuación que necesitamos para hallar dicha presión, que es igual al trabajo neto, que lo acabamos de hallar anteriormente, sobre el volumen específico 1 menos el volumen específico 2. ¿Qué es lo que no tenemos? El volumen específico 1 y el volumen específico 2. ¿Cómo vamos a hallar el volumen específico 1? Lo podemos hallar mediante la ecuación de volumen específico 1 es igual al R del aire, que recordemos que eso se halla en las tablas, por la temperatura 1 sobre la presión 1, dándonos un volumen 1 específico de 14,81 pies cúbicos sobre libra masa. Ahora, para sacar volumen específico 2, recordamos que la relación de compresión es igual a volumen específico 1 sobre volumen específico 2, como lo habíamos mencionado anteriormente. ¿Qué vamos a hacer? Despejar volumen específico 2, dándonos así un valor de 1,85 pie cúbico sobre libra masa. Ahora, como le tenemos los dos volúmenes y el trabajo neto, podemos hallar la presión efectiva media, simplemente reemplazando los datos, y nos da que la presión efectiva media son 49 PSI. Para la solución de este ejercicio en el ciclo Otto del Thermograph vamos a presentar un tutorial en el cual vamos a explicar paso a paso de qué es lo que debemos hacer, introduciendo los datos y demás para poder obtener el ciclo Otto del ejercicio 938E en el programa. Entonces voy a hacer un breve resumen de lo que más o menos se va a hacer, pero ya en el video tutorial de cómo se debe hacer en el programa va a estar explicado más el paso a paso. Este es un análisis que nosotros hicimos de que dice que el ciclo Otto solo está especificado en Thermograph para ciclos reversibles, por lo que tenemos que trabajar proceso por proceso. El balance de energía lo hace por el método real, calores específicos variables, es decir, teniendo en cuenta las energías internas específicas. Al emplear los cálculos por el método real y no por el aproximado
calores específicos constantes, como sugiere el enunciado, los resultados van a variar. Eso lo vamos a ver al final en el análisis de los dos resultados, tanto teórico como práctico. Lo que primero tenemos que hacer, ajustar a las unidades y vamos a comenzar entonces a hacer también un diagrama de TV. Vamos a ajustar las unidades. Luego vamos a mirar a qué análisis de sistema tenemos. Dependiendo de lo que nosotros, el ciclo que vayamos haciendo, vamos acomodando a volumen de control o masa de control para poder ingresar los datos de la mejor manera. Tenemos que analizar cada uno de los datos que nos da el ejercicio. Y ya comenzamos entonces a hacer el proceso a proceso de cada uno de los puntos para poder ir obteniendo los resultados, como podemos ver aquí. Vamos agregando los datos que nos dan, poniéndolos fijos. Luego vamos haciendo proceso por proceso, debido a que este ciclo no se puede hacer de una vez todo, toca ciclo por ciclo. Entonces eso es lo que vamos haciendo. Hacemos los dibujos, luego vamos haciendo, unificando los puntos, vamos dándole el nombre a cada uno de los puntos. Sabemos que vamos de 1 hasta 4, toca hacer el ciclo de punto a punto. Vamos seleccionando que es un sistema irreversible, como lo dije anteriormente, para poder poner la eficiencia isentrópica. Aquí la podemos ver cómo la ponemos. Fijamos los rendimientos porque es algo que tenemos que tener estable, no puede variar ya que el ejercicio nos dice que deben ir así. Hay algunos errores, pero podemos solucionarlos nosotros de manera manual. Ya vamos obteniendo entonces datos, según lo que nosotros vamos poniendo, ya se van dando datos, los cuales podemos observar aquí y después vamos dándole un manejo. De nuevo toca mirar entonces dependiendo qué es lo que nos piden en este proceso, pues vamos, ya cambiamos de proceso, entonces tenemos que cambiar el análisis del sistema, agregamos el nuevo ciclo y vamos haciéndolo paso a paso. Acá ya tenemos la primera parte, ya tenemos que entrar entonces al nuevo proceso, lo vamos haciendo, vamos fijando los valores, vamos de nuevo ingresando valores que nos dio el ejercicio. Vamos, ya entonces creamos otro ciclo que es el del 3 al 4. Vamos acomodándolos, fijando los valores. De nuevo toca poner que es irreversible, igual que del 1 al 2, para poder ingresar el rendimiento, que en este caso es del 95%. Vamos ajustando los valores y ya luego lo fijamos. Luego ya le damos control para poder y clic para poder fijar los valores. Ya vamos, eliminamos el que hicimos anteriormente como de base y ya queda este fijo. Y ya ingresamos a la última parte, que es el último proceso, igual que de 3 a 4, ahora va de 4 a 1, un proceso isocoro. También fijamos los valores. Y ya tenemos el ciclo ya con todos sus valores como nos los dio el ejercicio. Ahora vamos a balance de materia, que es donde vamos a poder ver los resultados. Podemos ver tanto el trabajo como el calor. Y en cada uno de los procesos de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4 y de 4 a 1. En el video se explica cada una de estas cosas, el porqué de sus valores. Y pues bueno, acá vemos, digamos, los resultados que nos dan, respondiendo a las preguntas que nos deja el ejercicio. En este caso pues hay un error algo grande debido a que Thermograph calcula las energías internas con calores específicos variables según la temperatura, a diferencia del libro que lo toma como constante el calor específico, y pues en este caso las temperaturas eran distintas, entonces los calores específicos también lo iban a hacer.
En la eficiencia térmica del ciclo, acá podemos ver sus valores. Luego vamos acá para poder ver la eficiencia que nos da un valor de 49,4, es un error de 3,85% respecto a lo que nos da en la respuesta en el libro y pues también que lo hicimos a mano. Para culminar con nuestro tutorial, vamos a hacer el cálculo de los errores. En cuanto al punto A, el resultado teórico que hace referencia al del libro nos da un calor de 247.40 BTU sobre libras masa. El resultado práctico que hace referencia al de Thermograph nos da un calor de 298.329 BTU sobre libras masa. Para hallar el porcentaje de error, se debe hacer el dato teórico menos el dato experimental sobre el dato experimental por 100, lo cual nos daría 247.40 BTU sobre libras masa menos 298.329 BTU sobre libras masa sobre 298.329 BTU sobre libras masa por 100, para así darnos un porcentaje de error del 17.1%. Este error es debido a que Thermograph calcula la energía interna con calores específicos variables según la temperatura, a diferencia del libro que toma como constante el calor específico. En cuanto al punto B, el resultado teórico de la eficiencia térmica es de 47.5%, mientras que el experimental es de 49.4%. Con respecto a la ecuación nombrada anteriormente, el porcentaje de error sería 47.5 menos 49.4 sobre 49.4%, para así darnos un porcentaje de error del 3.85%. Este puede ser porque los valores que tiene el programa determinados varían un poco a comparación con los del libro, pero no es un porcentaje de error significante. Bueno, para la realización de este ejercicio del libro de Sengel, séptima edición, el número 938E, que nos dice un motor de ignición por chispa tiene una relación de compresión de 8, una eficiencia isentrópica de compresión de 85% y una eficiencia isentrópica de expansión del 95%. Al principio de la compresión, el aire en el cilindro está a una presión de 13 psi y 60 grados Fahrenheit. La temperatura máxima que se encuentra por medición es de 2300 grados Fahrenheit. Determine el calor suministrado por unidad de masa, la eficiencia térmica y la presión efectiva media de este motor cuando se modela con el ciclo Otto. Use calores específicos constantes a temperatura ambiente. Bueno, antes que nada, nosotros vamos a hacer un análisis de este ejercicio para poderlo desarrollar en Thermograph. Lo que nosotros podemos concluir es que el ciclo Otto solo está especificado en Thermograph para ciclos reversibles, por lo que tenemos que trabajar proceso por proceso. El balance de energía lo hace por el método real, calores específicos variables, es decir, teniendo en cuenta las energías internas específicas. Al emplear los cálculos por el método real y no por el aproximado, o sea, con calores específicos constantes, como lo sugiere el enunciado, los resultados pueden variar. Bueno, entonces ya teniendo acá el programa abierto, lo que nosotros vamos a comenzar a hacer, o el primer paso, es ajustar el diagrama, las unidades, tipo de sistema, modelo y sustancia en el programa. Entonces, vamos primero con que esto es un diagrama temperatura-volumen, porque nos están dando las temperaturas. Tenemos que manejar este sistema porque es las unidades que nos están dando en el problema. Acá lo dejamos como ideal y efectivamente es aire. Bueno, lo primero que nosotros hacemos es ir acá a análisis, vamos a análisis de sistema y acá, ¿qué podemos ver? Lo que nosotros vamos a seleccionar en este caso, primero en el sistema, es volumen de control. ¿Por qué? Se selecciona debido a que Thermograph solo permite ajustar eficiencias isentrópicas con volúmenes de control, pero más adelante podremos cambiar eso. En la energía queremos cuantificar la energía de cada proceso por unidad de masa. Y el convenio nos indica que el trabajo será positivo cuando sale del sistema, contrario al calor que será positivo cuando entra al sistema. Le damos a aceptar. Listo.
Entonces, luego pues podemos analizar los datos conocidos, que son que la relación de compresión es de 8, la eficiencia isentrópica de compresión es de 85%, la eficiencia isentrópica de expansión es del 95%. Los datos en el estado 1 son la temperatura, que es de 60 grados, y la presión, que es de 13 psi. La temperatura máxima, en este caso, por el ciclo que nosotros estamos manejando, que es el ciclo Otto, será la temperatura 3, que es de 2300 Fahrenheit. Bueno, lo primero que nosotros vamos a hacer es dibujar los procesos por separado debido a que no existe un ciclo con irreversibilidades. Entonces vamos a hacer, lo primero que vamos a hacer acá es seleccionar un nuevo estado. Listo. Vamos acá a cualquier parte del diagrama, seleccionamos. ¿Qué hacemos aquí? Vamos a ingresar, en este caso, la presión que nos dieron, que es de 13 psi, y vamos a seleccionar también la temperatura de 60 grados Fahrenheit. Luego de esto, vamos acá y lo ponemos fijo. Listo. Ahora nosotros vamos acá a nuevo proceso y vamos a seleccionar el proceso adiabático isentrópico. Listo. Vamos a dibujar desde acá, desde el punto 1 hasta cualquier parte, puede ser hasta ahí. Listo. Ahora vamos a hacer nosotros, vamos a unificar acá que está el punto 2 para que quede. ¿Qué tenemos que darle? Control y le damos clic. Así, ya quedan unificados. Luego vamos acá a numeración de estado para poderle cambiar, ya que este es el proceso de 1 a 2. Al ya tener estos datos, específicamente el volumen 1, sabemos que para poder hacer el volumen 2, teniendo el volumen 1, sería nada más dividirlo por la relación de compresión, que en este caso sería de 8. Entonces el volumen 2 me daría de 1,85 aproximadamente. Al ver que tengo ese error, me toca asignarlo manualmente. ¿Cómo lo hago? Le doy aquí en modificar, o primero podemos hacer zoom en este pedazo, y lo que vamos a hacer es darle modificar y lo vamos corriendo hasta el valor que nosotros necesitamos. Ya acá nos estamos aproximando. Entonces lo que vamos haciendo es tratando de tenerlo lo más cercano posible al valor de 1,85, como podría ser en este caso. Así lo podríamos dejar. Listo. Ahora, como ya tenemos los datos del estado 1 y del estado 2, debemos corregir el análisis de sistema en el tipo de sistema porque teníamos volumen de control, pero en realidad es masa de control, debido a que la masa no cambia, pero el volumen de 1 a 2 sí cambia. Entonces vamos de nuevo, análisis de sistema y le damos masa de control. Listo. Ahora agregamos un nuevo ciclo. Y acá seleccionamos politrópico libre.
nuevo proceso. Y vamos a trazarlo de 1 hasta 2. Listo. ¿Qué hacemos acá? Unificar con control y clic. Y acá también control y clic. Listo. Ahora, el siguiente paso, tenemos que eliminar el proceso, este que está acá. Que creamos inicialmente para 1 a 2. Entonces vamos acá a borrador. Y seleccionamos que lo borre. Listo. Ahora ya vamos para el proceso de 2 a 3. En este caso vamos a agregar entonces nuevo proceso, pero en este caso vamos a agregar un isocore. Y de aquí hasta acá, más o menos. Y acá de nuevo vamos a unificar con control y con clic. Y a este proceso le cambiamos el número porque estamos haciendo el de 2 a 3. Listo. En este caso, en menú de proceso agregamos la temperatura 3, que fue la que nos dijeron que era la temperatura máxima, que es de 2300 Fahrenheit. Para poder verlo mejor, seleccionamos aquí, para que haga un zoom automático. Se puede observar, podemos acá también tener los calores específicos, ¿sí? Y podemos observar lo siguiente en el CV. No son iguales debido a que el programa los calcula directamente de acuerdo a la temperatura de cada estado. Y en este caso, pues claramente la temperatura es distinta, entonces los calores específicos son distintos. Listo. Ahora vamos a agregar el proceso de 3 a 4. Igual que de 1 a 2, que es el mismo tipo de proceso. Entonces agregamos nuevo proceso. Y como ese tiene eficiencia isentrópica, como de 1 a 2, tenemos que de nuevo volver a seleccionar en análisis de sistema y volver a colocar volumen de control. Listo. Y creamos un nuevo proceso desde 3, que es el proceso perdón, es el proceso adiabático. Puede ser hasta cualquier punto. De nuevo lo que hacemos acá es unificar. Y en este caso cambiamos el número a 4. Listo. Ahora, igual que de 1 a 2, tenemos que darle clic derecho y poner que es irreversible. Ahora lo que hacemos acá es colocar la eficiencia que nos dieron, que era del 95%. Y lo que vamos a hacer es fijar esa eficiencia, el rendimiento isentrópico. Entonces, según la teoría, el volumen 1, que sería este, de 14,811, sería el mismo volumen 4. ¿Qué hacemos nosotros? Entonces, vamos acá, ponemos el valor. Ya que el programa no me deja, nos toca hacer lo mismo de hacerlo manualmente.
Entonces lo que nosotros vamos a hacer es modificar y lo vamos llevando hasta un punto cercano. Pero como lo necesitamos muy exacto, vamos acá a Zoom. Y lo seguimos modificando. Listo. Ya obtuvimos el valor. Ahora lo que nos quedaría hacer es lo mismo de cambiar el ahora nos toca vamos a agregar el nuevo proceso de 3 a 4 con politrópico libre. Listo. Ahora lo que hacemos es unificar con control y ya tenemos ese proceso. Ahora, ¿qué nos toca hacer? Nos toca de nuevo ir al análisis del sistema de control y de nuevo le damos masa de control. Bueno, también nos faltó borrar el proceso que inicialmente habíamos hecho para de 3 a 4. Listo. Ahora vamos a agregar un nuevo proceso. En este caso hizo coro, igual que de 2 a 3. Y hacemos lo mismo, unificamos con clic, con control y con clic. Ahora ya tenemos todo el ciclo con sus valores respectivos en cada estado. Ese seguiría el diagrama temperatura-volumen. También lo podemos ver como el de presión-volumen, que sería este. Ahora, nosotros ya nos vamos a balance de energía, que son exactamente los resultados. Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Vamos acá a balances. En este caso vamos a mirar el de 1 a 2 y pues bueno, podemos ver que el calor y el trabajo, el proceso requiere trabajo. Además, calor porque no es isentrópico. Esto es que son estos valores de acá. Ahora nosotros vamos a mirar el proceso de 2 a 3. Entonces vamos acá, damos a balance y vemos que el trabajo es un proceso isocórico. El trabajo es un proceso isocórico, o sea, es cero, por lo que no existe desplazamiento de frontera. Entonces la ganancia de energía se debe a la transferencia de calor. Ahora vamos a mirar el estado 3-4. Y entonces podemos ver que se genera trabajo debido a la expansión de frontera del cilindro, o sea, el movimiento del émbolo. Por balance de energía, existe una transferencia de calor hacia el aire. Y ya para terminar, vamos a ver el balance de 4 a 1. Aquí estos valores nos quieren decir que el trabajo es un proceso isocórico, o sea, es cero, por lo que no existe desplazamiento de frontera, entonces la pérdida de energía se debe a la transferencia de calor hacia los alrededores. Ahora, nosotros vamos a ver que para el calor transferido al ciclo en el proceso 2-3, tenemos que es de 289,329 BTU sobre libra masa. Es un error del 17,1%,
pero esto es debido a que Thermograph calcula las energías internas con calores específicos variables según la temperatura, a diferencia del libro que toma como constante el calor específico. En la eficiencia térmica del ciclo podemos ver, esta de acá, miremos, en la ventana de las propiedades, digámoslo acá, podemos ver esta y esta. La eficiencia térmica, para ese ciclo la podemos activar en esa ventana que acabo de decir, y entonces ya podemos ver que la eficiencia es igual al 49,4%, es decir, un error de 3,85% respecto al libro. Y ya con eso terminamos el análisis, primero la realización del ciclo y luego el análisis de sus resultados comparándolos con lo que nos dieron con la teoría.